Muy buenas noches, soy Gonzalo Priale, esto es 4 a la N. Y bueno, tengo que decir que la semana pasada hubo una buena noticia, se aprobó la bicameralidad, que es un buen paso dentro de varios pasos necesarios para una reforma política que permita que en el país tengamos mejores gobiernos. Por otro lado, la semana pasada la coyuntura se mantuvo muy movida, y no solo por la crisis ministerial. Desde que se removió al ministro de Energía y Minas, Perú Libre parece haber empezado a desmarcarse de su arreglo tácito con el Ejecutivo para llevar la fiesta en paz. Por si fuera poco, continúa un tole-tole entre fiscales supremos, congresistas y la Junta Nacional de Justicia. Lo mejor que podría pasar ahora es que tras la designación del nuevo gabinete se disipe la turbulencia y vuelva la calma pronto, y que el gobierno formule una agenda con reformas necesarias que permitan retomar el rumbo para volver a crecer con dinamismo y que sea capaz de implementar las reformas. Pero hoy no entraremos a discutir la coyuntura política, más bien mirando hacia adelante, analizaremos qué cabe hacer para recuperar la confianza empresarial y la inversión privada en el 2024 y llegar en buen pie al 2026. Esta noche conversaremos de estos temas con Alfonso Bustamante, presidente de CONFIEP, Jesús Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, y Alfredo Torne, ex ministro de Economía y Finanzas. Muy buenas noches a ustedes. Un gusto tenerlos aquí. Alfonso, ¿qué señales claras esperarías del MEF y del Ejecutivo para recuperar la confianza empresarial? Gracias por la invitación. La confianza es algo que se gana de a poco y es algo que se pierde de manera muy rápida. Evidentemente, la violencia política que vemos hoy día no ayuda a recuperar la confianza. Necesitamos las señales claras de un Estado que quiera promover la reactivación económica. Vemos que el gobierno, es un gobierno que no tiene malas intenciones, pero es un gobierno que no mete goles, es un gobierno que no puede ejecutar, aparentemente que no sabe cómo. Desde el sector privado estamos promoviendo activamente el tema de obras por impuestos como un mecanismo de salvataje ante la inoperatividad del Estado. La reactivación de las APPs es fundamental, tenemos un déficit de infraestructura enorme, ¿no? Y por otro lado, ese déficit de infraestructura se convierte en una gran posibilidad de reactivación económica. La permisología, por ejemplo, la gran traba de la permisología. Vamos a hablar sectorialmente. En el sector minero, vemos que cuando el mundo está ávido de cobre, en el Perú tenemos decenas de miles de millones de dólares en proyectos de cobre que no pueden ser ejecutados porque tenemos alguna traba en alguna de la larguísima cadena de permisos y sociales, ambientales, pero sobre todo administrativos. Se prometió la ventanilla única para simplificar estos trámites, pero sin embargo, cuando vemos la ventanilla única, lo único que hace esta es dirigirte a las páginas web de otras entidades del Estado para que vayas a continuar con tus trámites. Es decir, no existe tal cosa. Demora, en mi experiencia personal de desarrollador, de centrales eléctricas, por ejemplo, nos demora 6 años en conseguir los permisos y 1 año y medio más o menos en terminar la obra, lo cual es absurdo porque en 7 u 8 años la realidad económica puede habernos superado ya y ya puede ser no negocio para nosotros hacer una o tal cosa. Y esto puede repetirse en todos los otros sectores. En el sector agrario no vemos que hay una medida de tratar de recuperar la competitividad agraria, vemos que tenemos una serie de deficiencias en el campo, por ejemplo, el déficit de infraestructura y de servicios es abismal, no es como hacer un negocio en Lima, que tus trabajadores van a la esquina, toman un bus, llegan mal y demora, pero llegan.
te conectas a la luz, te conectas al agua, a todos los servicios públicos. En el sector rural no existe eso, ¿no? Y por ende necesita una regulación especial que te ayude a compensarlo. Y al contrario, vemos que se han impuesto cargas nuevas que lo que han hecho es, han fomentado que se transite hacia la informalidad a un grupo importante de empresas que antes habían llegado a la formalidad. La lucha contra la pobreza es fundamental para poder seguir con este esquema de que la inversión privada sea la que rige nuestra suerte. El 80% de la inversión nacional es privada. O sea, si no activamos el sector privado, entonces no activamos al país y crece la pobreza. Bueno, más adelante vamos a volver sobre algunos puntos en detalle. Y Jesús, quería preguntarte, ¿cómo le fue a la industria en el 2023 y qué esperan en el 2024? Primero, gracias, Gonzalo, por la invitación. No, un gusto. Empezamos con una pregunta que me lleva a muchas reflexiones. Primero, la industria fue uno de los 3 sectores más golpeados. Después de pesca, construcción, manufactura, somos los más golpeados en el año 23. La industria tuvo su tercer peor año de los últimos 30 años. Es una cifra que nos llama también poderosa la atención. 15 meses consecutivos en negativo y seguimos en negativo. En otras palabras, la industria manufacturera del año 23 en el Perú retrocedió mucho y estamos con una producción similar al año 2012. Mira todo lo que hemos retrocedido. Esto fundamentalmente, ¿por qué fue? Por el tema de la demanda. O sea, la industria se detuvo y se paralizó por el tema de la baja demanda. Y baja demanda que nos trajo las consecuencias de todos conocemos, los conflictos sociales y demás cosas. El tema de la sensación del empresario industrial de cómo va el Perú y qué esperaría el 24, aunque te parezca mentira, es de optimismo. Nosotros esperamos el año 24 con mucho optimismo. Y es más, hemos salido a los medios a decir que el 24 tiene que ser ese año del punto de inflexión de nuestra economía. El Perú no puede resignarse a crecer un 2.5 o 3% como hemos escuchado del Ministerio de Economía. Nosotros venimos diciendo y de forma insistente que el Perú debe crecer por encima del 4%. Hacerlo por menos significa aceptar un rebote estadístico. Y la pregunta es, ¿el Perú puede crecer más del 4% del 24? Por supuesto que sí. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cómo se recupera la confianza en el tema del empresariado? Con un Estado eficaz y un Estado eficiente, ¿no es cierto? ¿Qué muestras tiene que dar el gobierno de esa eficacia y de esa eficiencia? Pues tener planes de desarrollo estratégico claros, que no los tenemos. No lo tenemos en temas tan esenciales como el tema de la inseguridad ciudadana. El crimen sigue ganando terreno en el Perú. La inversión pública está desordenada, Gonzalo. Hicimos un pequeño cálculo de cuánto tuvo el Perú en los últimos 10 años de presupuesto para inversiones en infraestructura, por ejemplo, en sus diferentes niveles de gobierno, municipalidades distritales, provinciales, gobiernos locales, ministerios, instituciones, en fin. En los 10 años, más o menos, llegó a 390.000 millones de soles. Eso es lo que tuvo el Perú como presupuesto. No lo gastó todo, pero eso era el presupuesto. ¿Y cuánto es la brecha de infraestructura en el Perú al año 21, que fue más o menos calculado? 363.000 millones de soles. Quiere decir que el Perú, en 10 años, tuvo el recurso necesario para cerrar toda la brecha de infraestructura de nuestro país. ¿Dónde está el problema entonces? Que el Estado peruano no es eficaz y mucho menos eficiente, no tiene un plan de desarrollo. Necesitamos generar confianza de que el Perú sabe a dónde camina y tiene su presupuesto bien ejecutado. Yo creo que necesitamos hacer muchas cosas, pero regresando al tema industrial, creo que el sector industrial este año podría tener un no solo rebote estadístico, sino un crecimiento sustantivo, pero para eso hay que trabajar mucho, ¿no? Alfredo, es imperioso generar confianza en el sector privado para que vuelva a invertir. Pero el gobierno no la tiene fácil. Heredó las expectativas empresariales deprimidas por el desastroso gobierno de Castillo y con frecuencia no parece confiar el mismo gobierno en el sector privado. ¿La desconfianza que provoca el gobierno tiene raíces estructurales? A ver, yo creo que la confianza se construye en base a medidas muy concretas, no se construye en base a simplemente decir que vamos a generar confianza. Yo creo que tiene que haber una relación entre acciones y respuestas.
Y yo pienso que eso no hay. Si yo reviso, acabamos de publicar un reporte minero que es interesante que lo revisen, donde vemos cómo es que el Estado, lo que dice Jesús, se ha convertido cada vez más eficiente. Pongo un simple ejemplo. Para destrabar una inversión minera, antes cumplíamos prácticamente con el calendario legal. Hoy día nos retrasamos en 50% de ese calendario legal. Es decir, simplemente para que una obra pase por todas las oficinas que tienen que pasar, se demora una eternidad. Son cerca de 300 procesos que un empresario tiene que pasar para aprobar una obra. Estoy hablando de una obra minera, ¿no? La infraestructura es muy parecida. Yo sí creo que realmente tenemos que empezar con una gran simplificación administrativa. Y es un poco lo que decía Alfonso. Tiene que haber un silencio administrativo positivo. Yo creo que lo que debería hacer el gobierno es priorizar ciertas obras o ciertas inversiones que ya están listas y decirle a las oficinas que tienen que aprobarse, NACE, etcétera, etcétera, te doy X número de días para aprobar el estudio de impacto ambiental, las distintas requerimientos que tiene una obra. Si en 70 días no me das una respuesta, entonces yo doy por aprobada el proceso. Hoy día la cantidad de oficinas por las que tiene que pasar un empresario es pavorosa. Y yo pienso que eso es lo que ha cambiado. Yo creo que eso fue lo que fue Castillo y lamentablemente eso no se ha revertido, ¿no? Ahora, yo quisiera entrar un poco al debate y me parece que aparte de la simplificación, creo que hay 4 otros elementos que hay que pensar en serio. El segundo es un shock de inversión. El gobierno tiene que elegir, no muchas, unas cuantas obras mineras, unas cuantas obras de infraestructura y decir, estas 10 obras van, y van, y van, ¿no? Y el gobierno tiene que concentrarse en sacar eso, porque nos sucede que queremos sacar un montón de obras, ¿no? Ahora queremos el anillo vial periférico, queremos hacer no sé cuántas obras, etcétera, etcétera. Y tenemos algo que es bien sencillito. Tenemos un puerto que se va a inaugurar en diciembre y nos va a convertir en el hub portuario de ¿cómo se llama?, del Pacífico Sur. Si realmente no sacamos esas obras, no vamos a poder beneficiarnos de ese potencial. Lo tenemos ahí, es un regalo. El segundo, yo creo que es un paquete tributario. Tenemos que hacer una simplificación tributaria. Lo que se ha planteado, lo que planteó el ministro anterior, a mí me parece que estuvo muy mal planteado. Esta idea de dejar el régimen general y dejar el RUS es lo peor. Es más, ustedes los empresarios a veces se les da beneficios tributarios, pero el beneficio tributario que le das a Jesús de repente se convierte en una carga tributaria en Alfonso, porque el MEF de alguna manera pues tiene que aumentar la recaudación tributaria. Lo estamos viendo con los impuestos, con el famoso impuesto selectivo. Cuarto, la reforma laboral. Tenemos que deshacer la Agenda 19. Hay que cambiar. O sea, los servicios para las empresas son claves. No hay ninguna empresa que no pueda tener trabajadores de servicio. Agricultura prácticamente ha botado 500.000 de trabajadores de empleo. Es una bestialidad. Y simplemente por un capricho de una mala ley que se hizo en ese momento. Y por último, yo coincido con Alfonso, tenemos que pensar en una política social. Hoy día la pobreza está en nuestras ciudades. Ya no está en el ámbito rural, está en nuestras ciudades y la pobreza está en los puntos más altos. El día que salga los estimados de pobreza, vamos a tener una pobreza tan alta como la de la pandemia.
Y yo creo que eso es una espada de Damocles sobre nosotros y que no nos permite avanzar porque no estamos generando riqueza a nuestra gente, que creo que es lo más importante, ¿no? Alfonso, hasta ahora el gobierno se dedicó a sobrevivir, pero dejó de gobernar. En estas condiciones, y viene el tema después de lo dicho por Alfredo, ¿crees que podría implementar este gobierno algunas reformas necesarias? Sí, claramente lo puede hacer. Voy a sumar a lo que han dicho mis compañeros acá, porque creo que estamos en la misma línea. Alfredo acaba de hablar del shock de inversión, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos un shock de inversión? ¿Y cómo logramos que salgan sí o sí cuando estamos tan complicados? Por supuesto que la simplificación administrativa es algo que necesitamos, pero hoy día, ya para mañana, para pasado, agarremos prácticas que las hemos visto en otros lados. Hay una práctica que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que recuperar su liderazgo dentro del gabinete. Ese liderazgo te permite además hacer un acompañamiento a esas inversiones emblemáticas. Tienen que salir sí o sí, ok. Entonces vamos a transitar por esa ley de procedimientos administrativos del Estado, que es un suplicio, que además ha venido creciendo el número de pasos. Eso es además como una escalera. No te puedes saltar los escalones. Tienes que dar un paso para volver a otra entidad con el siguiente y así sucesivamente. Y no existe ninguna motivación en el funcionario público hoy día de hacer las aprobaciones. Por el contrario, están muy motivados a no hacer nada. Con lo cual, al no haber una consecuencia, estos se establecen 30 días para emitir una respuesta, pero no establece qué pasa si es que no lo cumplo. Entonces, lo que debería ser 30 días, el escalón de 30 días se convierte en un escalón de 6 meses. Entonces, ese acompañamiento del MEF a esos proyectos emblemáticos es una solución inmediatista para ese shock que es tan necesario. Jesús dijo que no necesitamos crecer al 2,5 o al 3 como estamos de ninguna manera. Para poder tener algún impacto sobre la pobreza tenemos que crecer sobre el 4%. Algún impacto sobre la pobreza, y hablando de la pobreza, vinculado además al modelo económico que hoy día nos achacan a los empresarios la responsabilidad de que hoy día solo esto ha servido para algunos y no para todos. Mi respuesta es que ya hemos visto, Jesús mencionó también cuál es el presupuesto nacional. Impensable hace algunos años, impensable tener ese presupuesto hoy día, y hoy día esto está muy mal administrado, se queda sin administrar. La regionalización evidentemente no ha ayudado, es una gran traba para las inversiones. ¿Por qué? Porque el Estado mismo tercerizó, el gobierno central tercerizó en los gobiernos locales, es decir, los regionales y los municipales, el 70% de la inversión que le correspondía al gobierno central. Es decir, es un pandemonio. Pero sí podemos hacer ese acompañamiento ahora para destrabar lo que hoy día necesitamos alcanzar mientras vamos haciendo la simplificación administrativa y, por supuesto, el silencio administrativo positivo. Lo que va a hacer es que los funcionarios que hoy día no están motivados a aprobar nada, lo van a estar, porque o a aprobar o a desaprobar. No se trata de bajar la calidad regulatoria, en el contrario, sino mejorarla. El funcionario que no conteste y que no cumpla con sus plazos está asumiendo la responsabilidad de haberlo aprobado implícitamente. Eso creo que tiene muchísima fuerza y esto nos va a ayudar en el camino. Entonces necesitamos dos cosas: la de inmediatez, que es este acompañamiento, y la simplificación de los procesos administrativos del Estado. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Alfredo, aunque a menor ritmo, seguimos creciendo en los últimos años, a pesar de la inestabilidad política y la cantidad de presidentes. Sin embargo, el año pasado esto cambió. ¿Tú piensas que la resiliencia del modelo está en riesgo? A ver, yo creo que estuvimos muy cerca al precipicio, ¿no? Estuvimos muy cerca a pasarnos al otro modelo. Y creo que es importante dividir un poco tu respuesta. Si yo miro a nuestra economía después de Castillo y después de todo lo que pasó,
Yo te diría que el sector privado está intacto. No se estatizó ninguna empresa, Alfonso no le quitaron su plata, Jesús tampoco le quitaron su plata. Esa parte, yo creo que con incentivos correctos, ellos van a responder como una economía de mercado, ¿no? Donde está el problema es en la gestión pública. Es ahí donde hemos retorcido el modelo a más no poder. Hemos metido gente que no califica, bueno, lo hemos visto con lo que ha pasado la semana pasada. Hay gente que está en puestos que no realiza sus funciones, por ejemplo, tienen que aprobar inversiones y yo estoy seguro que ni siquiera saben qué es lo que tienen que aprobar, ¿no? Y creo que no hay una disciplina de el manejo gubernamental. Yo hasta la saciedad he dicho, y lo he investigado con mucho detalle, y me he hecho la pregunta, ¿qué es lo que hace que un país se convierta en una economía moderna? Y lo que cambia realmente, lo que ha hecho cambiar a los países hacia una economía moderna, es el servicio civil profesionalizado. Y nosotros no tenemos un servicio civil profesionalizado. Tenemos bolsones, tenemos, por ejemplo, en el servicio exterior, en la Cancillería, hay una meritocracia, ¿no? Pero en el MEF también hay un poco de meritocracia y en el Banco Central otro poco de meritocracia. Pero es como que yo le pregunte a Alfonso, me imagino que la persona que entra a su empresa, pues puede entrar a trabajar en la tierra y si le va bien, pues de ahí trabaja en la, ¿cómo se llama?, en la fábrica, de ahí pasa a ser un trabajador administrativo y eventualmente podría ser hasta el CEO de la empresa, ¿no? Entonces, a esa persona se le acompaña. En el Estado no sucede eso. El que trabaja en el MEF, o para ponerlo en otros términos, el que trabaja en agricultura no puede pretender, por ejemplo, ser director o viceministro del MEF, cuando lo debería de poder aspirar a ser, ¿no? Y yo pienso que tenemos que empujar desde el Congreso, y ustedes los empresarios deberían de empujar al Congreso una gran reforma del servicio civil, un servicio civil meritocrático, con bonos bien definidos, que puedan rotar como rotan los trabajadores del Banco Central y hacer islas de eficiencia en el sector público. Yo pienso que eso es lo que tiene que cambiar, en mi opinión, y eso es lo que se ha golpeado más del modelo, y por eso los comentarios de Alfonso, cuando dice que el Estado no está cumpliendo su función de redistribución, no es que no lo quiera, no es que no quiera utilizar el canon y el sobrecanon, es que simplemente no lo saben hacer. Sí, el Estado. Entonces diríamos que lo que no ha funcionado es el Estado, no el modelo. A ver, decir que no ha funcionado es un decir. A mí me parece que se ha bombardeado el Estado, precisamente porque había una propuesta que quería cambio de constitución y quería un Estado ineficiente para ellos poder perpetuarse en el Estado. Y la única manera de hacer eso, en un modelo patrimonialista, es votar a la gente buena y poner a la gente mala para beneficiarse del Estado. Entonces, ese es, si quieres, el eslabón más débil que más se ha golpeado y es el que más deberíamos de reforzar nosotros. Jesús, entre los obstáculos para volver a crecer a tasas decentes está el populismo desatado de congresistas de todos los colores. Nadie se escapa. Por otro lado, el Ejecutivo mantiene aparentemente un pacto de gobernabilidad tácito con fuerzas del Congreso. ¿Cuánto afecta este tinglado político la posibilidad de impulsar el retorno de la confianza? A ver, yo diría lo siguiente, Gonzalo. El Perú ha crecido, y espero que siga creciendo, a pesar de quienes nos dirigen y a pesar de los políticos que tenemos. Y esto es lamentable decirlo, porque deberíamos tener una fuerza política que genere o construya, y con la sociedad civil organizada, una visión de crecimiento y desarrollo de larguísimo plazo. Y creo que por ahí empiezan los grandes problemas del Perú.
El Perú, yo no sé si alguno de nosotros pueda responder la simple pregunta de dónde estará el Perú en el año 2050, por ejemplo. ¿Qué sectores de su economía habrá desarrollado? ¿Cuál es la estrategia correcta de desarrollo productivo o de desarrollo país que vamos a tener? Yo creo que nadie va a poder responder eso. Entonces, cuando un país no tiene rumbo y no sabe a dónde camina, cualquier cosa que se haga puede ser buena o mala, y lamentablemente en nuestro país son malas. Tenemos poderes enfrentados constantemente. Nos hemos acostumbrado ya a que el Parlamento, su agenda sea de debatir temas de coyuntura. Nos hemos acostumbrado a que nuestros presidentes de la República, nuestros primeros ministros o ministros, salgan a responder constantemente a la prensa temas de coyuntura. Y yo me pregunto, ¿en qué momento nuestra fuerza política, quienes conducen nuestro país, salen de hablarnos de un largo aliento, de un plan de desarrollo productivo de largo plazo? Yo creo que por ahí van los temas. Y hace poco estábamos hablando con el tema de pobreza y a Alfonso le preocupaba el tema de que si no crecemos al 4%, por supuesto que vamos a generar pobreza. El año pasado, Gonzalo, hemos crecido en poco más de 1 millón de peruanos que han pasado la situación de pobreza. Debemos de estar ya en el 30% de pobreza. Si el Perú este año crece al 2,5%, la pobreza cerrará, por unos cálculos que hemos hecho, al 31,5% de pobreza. ¿Qué más queremos entonces? ¿Qué más estamos esperando? ¿Llegó el momento de ponernos de acuerdo y trazar algunos puntos básicos de lo que hay que hacer? Sí. Mira, hay 2 temas que conversamos con el ex primer ministro, Otárola, cuando tuvimos esta reunión con los gremios, y desde la sociedad de industria, por ejemplo, pusimos 2 cosas. Uno, que coincidimos perfectamente con lo que dice Alfredo, el tema del shock de inversiones. Decíamos, ¿por dónde, no? Bueno, nosotros hablamos de crear un fondo extraordinario de desarrollo y que mire exactamente el tema de las grandes obras de infraestructura. Yo no sé si todos conocemos, pero hay un plan nacional de infraestructura sostenible para la competitividad que ha sido estudiado y están listados una serie de obras que más o menos suman 146.000 millones de soles. O sea, ¿qué obras hay que hacer? Están. ¿Hacia dónde hay que dirigir inversión? Está. Lo que no tenemos es un orden para institucionalizar estas obras. Por eso es que la existencia de la NIM y su inmediata implementación es urgente. Necesitamos una institución que vea la estrategia de infraestructura a largo plazo. Eso se tiene que generar un shock de inversiones y, por otro lado, lo que ya hemos hablado acá, el tema del destrave de las barreras. Hay muchas barreras para la inversión del sector privado. La minería tiene proyectos en general por más de 50.000 millones de dólares. Existen, pero la tramitología no le permite continuar. Yo tengo socios que se quejan, por ejemplo, que para mover una máquina, que es un movimiento menor, hasta ahora van pasando más de un año y los institutos del Estado todavía no dan las autorizaciones. O una socia que quiere exportar y lleva más de 8 meses esperando una autorización de Digesa. No puede ser. Estos son los temas que uno le duele al saber que no tiene un Estado que acompaña a la inversión privada, ¿no? Sí, realmente las cifras son muy fuertes. Tú hablas de una brecha, de una cantidad de proyectos en el plan de infraestructura para la competitividad de unos 146.000 millones. Bueno, en los últimos 5 años se ha devengado 130% de ese monto, cerca de 180.000 millones de soles. Y la aguja no se mueve. Entonces estamos ante un Estado que gasta muy mal, no consigue resultados, la gente está muy insatisfecha y eso pone en peligro justamente la continuidad del país democrático que todos queremos. Alfredo, una pregunta. ¿Cómo ves la posibilidad de cumplir con la regla fiscal de 2% del déficit en el 2024? ¿Es realista pensar, por ejemplo, que se puedan eliminar exoneraciones tributarias y reducir el gasto en remuneraciones? A ver, o sea, pongámoslo en... Yo creo que debemos de cumplir con la regla fiscal. Creo que es un compromiso. Tenemos una situación fiscal muy complicada. A la situación fiscal complicada se le añade el componente de Petroperú, que eventualmente, pues, o sea, seamos bien sinceros, se le va a rescatar, lo cual significa que el problema fiscal de Petroperú se convierte en el problema fiscal del gobierno, ¿no? Entonces, yo
solamente soltaría dos indicadores. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo ha dicho de que hay más de 2 puntos porcentuales del PBI de gasto ineficiente. Seamos disciplinados, traigamos al Banco Interamericano de Desarrollo y que nos diga exactamente dónde están esos 2 puntos porcentuales del PBI e implementémoslo, ¿no? Otro indicador muy sencillito. Si nosotros nos fuésemos a los niveles de incumplimiento tributario de Chile, que no es un país que esté muy lejos de donde estamos nosotros, ¿no? Tanto en el IGB como a la renta, nosotros podríamos conseguir más o menos 5 puntos porcentuales del PBI, ¿no? Obviamente no lo vamos a conseguir en un año, pero sí creo, y yo ahí saludo la decisión del ministro de haber cambiado el director de la SUNAT, porque este director de la SUNAT pues no estaba reduciendo el incumplimiento tributario y nos estaba creando nuevos impuestos a lo que ya pagan. Yo lo que creo que es lo que nosotros hicimos cuando estuvimos en el gobierno, primero fuimos los que digitalizamos todas las facturas y todos los comprobantes de pago. Hoy día todo está digitalizado. Yo podría, sin que Alfonso me diga cuánto es lo que gasta y cuánto es lo que ingresa, yo le podría decir a Alfonso en qué facturó y qué compró. Y le podría armar hoy día, sin que él me dé autorización de nada, sus estados financieros. Entonces, yo sí creo que deberíamos de llamar, yo lo he conversado con alguna gente, deberíamos de llamar, no sé, a Amazon, al Big Data, y decir, ayúdenos a simplificar, y no le estemos pidiendo a los empresarios tanta data, porque toda esa data está disponible. Más bien, digámosle a Alfonso, al final del año, decir, mira, ¿sabes qué, Alfonso? Aquí están tus facturas que emitiste, aquí están las facturas que recibiste, acá está tu utilidad, yo creo que tú debes de pagar tanto. Y no hay que se van a sentar 50 personas de la SUNAT en su oficina a mirarle los números. Y yo creo que ese nivel de simplificación, por ejemplo, ya lo está haciendo México con inteligencia artificial, ya lo está haciendo Estados Unidos. ¿Por qué nosotros no podemos estar a la vanguardia de eso, no? Y ese es el cambio que nosotros debemos de estar generando en nuestro manejo tributario. Creo que es una muy buena idea. Una pregunta, Alfonso, me da curiosidad ver la reacción de algunas personas que, bueno, tienen mucha ideología en la cabeza y critican esta posición de los gremios frente a Petroperú como si fueran, pues, partidarios del liquidar la empresa para venderla a precio vil y aprovecharse. O sea, unas cosas completamente imaginativas, pero fuera de la realidad. ¿Cómo ves esto? Bueno, en el imaginario popular se ha venido sembrando por muchos años la idea, pues, que la empresa estatal tiene todas las virtudes, mientras que la empresa privada todas las maldades, ¿no? Entonces eso no ayuda. Solo así podemos explicarnos la tolerancia que tiene la opinión pública frente a algunos de los servicios públicos prestados por el Estado. Por ejemplo, para no hablar de Petroperú, comienzo a hablar de ESalud. ¿Qué pasa si ESalud fuera una empresa que fuese administrada por el Estado y tuviera los indicadores de calidad que muestra ESalud? Evidentemente no se toleraría, ¿no? Lo mismo pasa con el agua, la provisión del agua, de otros servicios. En el caso de Petroperú, se ha vendido como una empresa estratégica sobre pretexto de que alcanza los servicios de Petroperú a lugares remotos donde el sector privado no llega. Sin embargo, eso debe ser, pues, el 1% de las actividades de Petroperú, y el 99% es una actividad, ¿no?, comercial regular, que además se hace muy ineficientemente. Y digo muy ineficientemente porque cuando nos vendieron la idea de la modernización de la refinería de Talara, esta costaba $1.100 millones y iba a ser capaz de producir un diésel
para los nuevos vehículos que estaban llegando con una exigencia, creo que se llama el 6, no sé. Sin embargo, lo que se ha hecho es otra cosa, ¿no? Se nos ha embarcado en un nuevo proyecto, en una refinería nueva, y cuando se acabó esta refinería decimos, ¿y qué hacemos con la anterior? Mire, yo tengo acá un planteamiento rapidito. Cuando uno hace cualquier proyecto de inversión de magnitud, seguramente, y no tienes un sponsor muy fuerte, con capacidades y con experiencia, el financiamiento del proyecto y la construcción del proyecto es más riesgoso, y por ende los actores financieros no están tan dispuestos a prestarnos en las mejores condiciones. Es el momento más crítico de las compañías y requieres a pedirle a tus socios dinero con la promesa que se lo vas a dar después. Pero cuando esto se acaba, con lo que se llama el completion, el riesgo de constructivo desaparece y comienza a estar más cerca el periodo donde los flujos positivos comienzan a venir. Es ahí cuando cualquier empresa del mundo va y plantea reestructurar su financiamiento. Acude al mercado de capitales, ¿no? Y el mercado de capitales va a evaluar cuánto es posible financiar, independientemente de lo que tú hayas gastado en el periodo de inversión, cuánto aguanta de deuda para devolverle a tu accionista. Este es el proceso en el cual debería estar la compañía ahora. ¿Qué es lo que sucede? El mercado de capitales te debe exigir unas ciertas cosas. Por ejemplo, que no puedas hacer oficinas con baños con jacuzzi, que no puedas despilfarrar el dinero, te va a poner una serie de restricciones que se llaman los covenants y que tú debes cumplir rigurosamente. La selección de los administradores debe ser una administración colegiada, en búsqueda de profesionales que además se rigen por este contrato que existe entre el prestador y el prestatario del dinero. Entonces, esto, para no hablar de privatizaciones ni otras cosas que hoy día no creo que esté en la coyuntura para abordarlo en este momento, sí nos van a limitar las capacidades que puedan hacer las empresas. En Petroperú llama la atención lo que se ha venido diciendo, que se vendería, lo que intentan con esto es vender gasolina más barata. Cuando después dicen, ¿y por qué tienes esta pérdida? No, porque los privados venden muy barato. Entonces, realmente no hay una verdadera economía en esto, y la forma más rápida de usar los recursos que temporalmente se han puesto en Petroperú a mejor uso, como por ejemplo financiar colegios, obra pública, una serie de otras cosas, o acompañamiento de todos estos, es volver a ordenar las finanzas de la compañía para recuperar el dinero, ¿no? Y Jesús, lo mencionaste hace un momento, y bueno, el Estado ha sido penetrado por el crimen organizado y las economías ilegales que mueven cerca del 5% del producto. La corrupción está en ascenso. Las MIPES en todo el país son a diario víctimas de la delincuencia y la inseguridad. ¿Qué puede hacer los grandes gremios respecto a esto? A ver, primero llamar la atención de esta realidad, de esta foto, y tomar conciencia de la informalidad tremenda que vive nuestro país. Yo escuchaba hace un rato a Alfredo hablar sobre el tema de la tributación y cómo se manejan las empresas y cómo va el tema sistematizado. Me parece excelente y creo que por ahí va el camino. Pero me pregunto, ¿qué hacemos con un país que tiene el 80% de sus empresas informales, o de la generación de la riqueza informal? 80%, o sea, el 20% de las empresas o de los negocios en el Perú somos los que tributamos y cargamos toda esa carga tributaria. ¿Y qué? ¿Y el Perú no es más? ¿Y ese 80% no lo vamos a mirar? Ese es el gran elefante que pasa por nuestras narices, nuestra sala, y nadie quiere tocarlo, nadie quiere mirarlo. Lo mismo pasa con el tema laboral, Gonzalo. Y también lo dijo Alfredo, si no llegamos a una reforma laboral y seguimos con esa famosa Agenda 19 creada por Castillo y que hasta ahora no se desmonta, vamos a seguir con esos problemas. 77, 78% de informalidad laboral. Cuando estamos sentados en ese Consejo Nacional de Trabajo, que la semana pasada estuvimos ahí sentados con Alfonso, y veíamos los grandes sindicatos hablar sobre los derechos laborales, y por nuestro lado los empresarios, yo me preguntaba, ¿y ese casi 80% de informales que no están representados ahí, qué voz tienen en un Consejo Nacional del Trabajo? Esos son los temas, yo diría, fundamentales que necesitamos discutir. Necesitamos empezar a formalizar al Perú, pero nuestra política actual, nuestra visión tributaria actual,
fomenta la formalidad o más bien lo está empujando hacia la informalidad? ¿El Perú fomenta la formalidad empresarial o fomenta por ahí el enanismo empresarial y el sacar la vuelta a cada rato a la legislación o a seguir siendo chiquito? Yo creo que ya es hora de hablar qué país queremos y qué tipo de empresarios queremos. Yo estoy de acuerdo con que un país como el nuestro, su gran masa en el tejido empresarial sea micro y pequeña empresa. Eso es normal a nivel del mundo, pero no a los niveles en que estamos nosotros. 99.4% son micro y pequeños empresarios en el Perú. Y mira la estadística que votó INEI, la SUNAT, que es para llamar la atención. En 10 años de estudio, la SUNAT dice, del 100% de microempresarios, ¿cuántos pasaron a ser pequeños empresarios? Menos del 2%. Menos del 2%. ¿Y cuántos pequeños empresarios pasaron a ser medianos empresarios? 1.8%. Y mira lo que te va a llamar más la atención. ¿Cuántos grandes empresarios bajaron de categoría o bajaron de situación? 20%, 19 punto algo. ¿Y a dónde se fueron? ¿A la mediana? No. ¿A la pequeña? No. A la microempresa. Quien se constituye como gran empresario, en 10 años pasó a ser 20% microempresario. Gonzalo, algo está pasando en nuestra forma de ver el Perú que no estamos tomándolo en cuenta. Y los resultados lo estamos viendo todos los años. Queremos seguir siendo un país con la economía informal, con esa generación de riqueza informal que ya es hasta delincuencial, o queremos empezar a sincerar nuestro país, pero necesitamos tocar temas que estoy seguro vamos a tocar muchas heridas. Vamos al Congreso a hablar de esto, no sé qué cosa encontraremos ahí. No sé qué cosa encontraremos. Vamos a esto a hablarlo al Poder Ejecutivo, no sé tampoco qué encontraré. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Alfonso, si no logramos recuperar la confianza de los inversionistas, reactivar la economía y generar empleo en el 2024, el futuro del país va a estar en serio riesgo porque el 2025 comienza la campaña electoral y con docenas de candidatos presidenciales cualquier cosa podría suceder. ¿Cómo ves este panorama? Sí, claro, la gente vota de acuerdo al estado de ánimo que tiene y de acuerdo a la retórica que tiene. Es importante hablar de, primero, la reactivación. Estamos diciendo la reactivación, se perdieron 120.000 puestos de trabajo el año pasado. No solamente tenemos que recuperarlos, sino tenemos que atender los nuevos requerimientos de las personas, ¿no? Y desde la formalidad, veníamos hablando que uno de los grandes flagelos que tenemos es la informalidad, y la informalidad vista no solamente de manera fiscal, sino de forma de cómo el trabajador informal está absolutamente desprotegido, no tiene jubilación, no tiene gratificaciones de julio y diciembre, no tiene vacaciones, no tiene ninguno de los derechos laborales que, como decía Jesús, discutimos en el CNT, y esta es la gran masa de la población y es la gran masa que va a votar. Y si además esta gran masa que va a votar no tiene agua, no tiene desagüe, no tiene acceso a los servicios básicos, educación y salud, ¿no? Si lo reprograman las atenciones de salud para 3 meses más tarde, salud que tarda no es eficiente, ¿no? Entonces, estas personas que han salido de la pobreza monetaria, pero que al carecer del acceso a los servicios básicos vuelven a ella, ¿no? Porque si tú tienes que comprar el agua en baldes, ¿no? Y gastar una parte importante de tus recursos en cosas elementales que además están garantizados por la Constitución, ¿no? Entonces, claramente enfrentar una elección en esas circunstancias es muy malo, ¿no? Y quiero aprovechar de tocar acá la necesarísima reforma electoral, ¿no? Creo que el no enfrentar esto es agravar seriamente la situación de la institucionalidad del Estado y deteriorarla, ¿no?
Hablamos de criminalidad, que es hoy día el problema que el 85% de los peruanos identifica como el principal problema del Perú, ¿no? Y sin embargo, ¿quién financia? Al no tener una regulación sobre el financiamiento de los partidos, ¿quién es el que lo financia? Ya hemos visto el financiamiento del crimen organizado de partidos políticos, vemos además la intromisión de infraestructura, me refiero vehículos, banderas de países vecinos en campañas electorales. No hay una adecuada fiscalización de la utilización de los recursos de los partidos políticos en campaña. Entonces está fomentando que sean las actividades ilegales como el narcotráfico, el tráfico de tierras, la minería ilegal, el que financia estos. Entonces esto no lo hacen gratis, lo hacen en búsqueda de cobrar el favor después. Este es el gran riesgo que tenemos, y ese es el gran riesgo que tenemos como país. Hablábamos antes de cómo abordar la idoneidad de los candidatos presidenciales. Vemos prontuariados siendo aceptados por el Jurado Nacional de Elecciones en la inscripción de sus candidaturas. Las candidaturas hasta ahora son 35, 36 ahora candidatos presidenciales. ¿Cómo someter a la población a elegir entre 36 candidatos presidenciales, 36 opciones congresales, ¿no?, de partidos políticos? Vamos a tener una enorme fragmentación congresal que va a impedir absolutamente llegar a acuerdos en cosas que son nucleares para su actividad, y cómo hacer que los que se presenten, primero, que no sean 35 candidatos y no sean 6 o 7, y cómo hacer justamente para que estos sean idóneos. Ya se probó las PASOs, se desaprobaron las PASOs la vez pasada, que era un mecanismo, una tercera vuelta, una anticipada, ¿no? Pero busquemos alternativas a esa dispersión de los candidatos, pero sobre todo, Gonzalo, creo que hay que trabajar en lo que sí podemos hacer, que fiscalizar el uso de los recursos. O sea, cuando vemos las camionetas Hilux o estas pickups, todas del mismo color, todas en caravana, viniendo desde Bolivia, desde Puno, ¿de dónde sale? ¿Quién financia eso? ¿No? Ya sabemos qué actividades hay en Puno, el contrabando y todo lo demás, financiando campañas políticas, paralizando carreteras, haciendo movilizaciones en Ica, ¿no? Esto es terrible, y faltan reglas claras. El Congreso tiene que abordar la reforma electoral, si no, no va a ser suficiente tener una buena economía para librarnos de una campaña electoral sucia. La verdad, la reforma electoral de hace unos años no ha dado ningún resultado, más bien ha tenido efectos perversos. Por ejemplo, se bajó la valla y los partidos nuevos se pueden inscribir con una cantidad pequeña de firmas. Bueno, y ahora tenemos 30 candidatos a la presidencia. Y además partidos de alquiler o pseudo partidos o clubes de amigos o sabe Dios qué aventureros. Y por otro lado se prohibió los aportes privados y se dejó a los partidos en manos del dinero del Estado, que el Estado no fiscaliza y que no cumple ningún fin útil para los partidos ni para la sociedad. Son dos grandes retrocesos. Y la valla que se supone debería funcionar si es que no sacaban un número de votos en las elecciones y salían del mapa, no se aplica, porque tienen que aplicarlo a los propios interesados y la viven pateando para adelante. Así que esto ha resultado desastroso. Ahora, cambiando de tema, Alfredo, volvamos a la economía, y como hemos comentado aquí en la mesa, es imperioso, es necesario llegar a crecer al menos 4% este año, porque crecer 3% o menos alcanza solo para sobrevivir, no es reactivador. ¿Qué tendría que suceder para llegar a crecer este 4%?
Mira, lo pongo en perspectivas. En economía hay una fórmula que se llama el capital incremental, el ratio de capital incremental. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Es decir, ¿cuánta inversión necesitas para crecer a una determinada tasa? Entonces, antes de esta reunión, yo me puse a ver dónde andaba la inversión privada con respecto al PBI. Si ustedes recuerdan, la inversión privada, pues en las épocas del boom, llegaba por encima del, la inversión total por encima del 30%, ¿no? La inversión pública era alrededor de 3-4%. Entonces quiere decir que estamos hablando de una inversión privada por encima del 20%. Hoy día, ¿dónde está la inversión privada con respecto al PBI? En 14%. Y a mitad del 2023 estuvo en 11%. Entonces, si utilizamos esta fórmula mágica que tienen los economistas, nos preguntamos, con este ratio de inversión, ¿a cuánto podemos crecer? A 2%. Si queremos crecer al 5%, ¿cuánto necesitamos de inversión? 25%, ¿no? Es decir, 10 puntos porcentuales más de lo que tenemos hoy día, ¿no? Y cuando tú ves, por ejemplo, la cuenta corriente, pues las empresas, las grandes empresas multinacionales, han remitido sus utilidades afuera porque no tenían a qué invertir. La inversión directa extranjera se ha desplomado. Y todos son señales que de alguna manera explican por qué no es que se está dando esta inversión, porque los inversionistas están muy negativos. Entonces, yendo un poco a la respuesta de Alfonso, yo creo que sí, vamos a tener periodos políticos complicados, pero la única manera, como se dice, de compensar este mayor riesgo político es con un shock de confianza muy positivo. Y yo creo que tenemos los elementos para hacerlos. El puerto, no es el puerto de Chancay, los 8 puertos que se van a inaugurar a partir de noviembre de este año, puede ser un cambio radical para nuestro país. Y creo que es un buen elemento para empezar y decir cómo es que ponemos en valor estos 8 puertos que van a estar mirando al Pacífico y que probablemente vamos a jalar el comercio de Ecuador, de Colombia, de Chile y hasta el de Brasil. Y nos vamos a convertir, por ejemplo, mi consultora, los cálculos que hemos hecho, es que más o menos hoy día nosotros movemos alrededor de 2 millones de containers. Vamos a mover 6 millones de containers. México mueve 3 millones de containers. Panamá mueve 2 millones de containers. O sea, nos vamos a convertir de la noche a la mañana en el centro del comercio con Asia-Pacífico. Y esto, esto es un regalo que no tiene nada que ver con Dina Boluarte, no tiene nada que ver con nadie. Estrategia nacional. Y esto es algo que nosotros deberíamos de poner en valor. Es una gran ventaja que nos las están regalando. Como decimos los peruanos, Dios es peruano. Yo agregaría algo. Es cierto, pero el problema es llegar al puerto de Chancay. Y hay proyectos de acceso al puerto que son 2 o 3 carreteras importantes que vienen de las zonas mineras, por ejemplo, que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones todavía no despierta de su ensueño. Y bueno, si eso va a estar listo en el 2035, el puerto de Chancay va a estar bien poco ocupado. Por otro lado, se necesita una ley de cabotaje moderna que permita pues mover carga por el mar, que es la carretera más rápida que existe. Así que esa tarea es fundamental. Equivale a la última milla para llegar al aeropuerto, que hasta ahora aquí no la podemos resolver. Yo le pediría, pero por favor en un minuto, que resuman su visión de lo que hemos conversado. Jesús. Bien complicado, pero a ver, algunas ideas sueltas, rápidas, para ver cómo llegar a ese 4% o hasta más. Confianza, inversión, totalmente de acuerdo contigo, Alfredo. La confianza tiene que generarse. El Estado tiene que ayudar a destrabar grandes obras emblemáticas. Tía María tiene que ir, Conga tiene que ir,
Maje Sigua 2 tiene que ir, Chavimochic 3 tiene que ir, pero tiene que ir acelerados y con inversión y con presión. El Estado tiene que hacer un shock de inversiones, y hemos visto también en infraestructura. Eso va a jalar mucho al tema de la inversión privada. Totalmente de acuerdo con el megapuerto de Chancay nos va a cambiar la vida a los peruanos y a la región, pero no lo veamos solo como un centro logístico. Chancay se presenta como una gran oportunidad de generar un corredor logístico productivo y de tecnología. Pero, a ver, Chancay demoró 3 años en construirse el megapuerto. Aquí hablamos de hacer, por ejemplo, el parque industrial de Ancón hacia los próximos 20 años. Por el amor de Dios, ¿qué está pasando? Y recién hoy hemos conformado una comisión en el Congreso para ver qué hacemos con el megapuerto. Y los ministros se están reuniendo a ver qué hacemos con la infraestructura del megapuerto. Si realmente vienen en la primera etapa a Chancay 1,5 millones de contenedores, vamos a tener 3.000 contenedores diarios, no sé cómo lo vamos a sacar. Cabotaje no quiere sacar el Congreso. Y la carretera no da, ya colapsó. Alfredo, 1 minuto. Mira, en 1 minuto te cuento una anécdota muy personal. Muy bien. Yo me acuerdo cuando recién llegué al Ministerio de Economía y Kuczynski me dijo, hay que sacar los Juegos Panamericanos, ¿no? Yo dije, en un país que no se ejecuta, que no se hace nada, no se le había dado nada a los Juegos Panamericanos, o sea, el gobierno anterior no le había dado un centavo. Y entonces yo llamé a mi amigo Carlos Neuhaus e hicimos todos los cambios normativos, o sea, yo me encargué de negociar con los canadienses, con los ingleses, etcétera, y se hizo. Se logró ejecutar 4.500 millones de soles de buenas inversiones. Se hizo la carretera panamericana al sur, se hizo la Videna, se hizo el centro de alto rendimiento, se hizo muchas cosas. Yo lo que les quiero decir es que a veces nosotros los peruanos nos hundimos en un vaso de agua, pero hemos logrado hacer cosas muy buenas para nuestro país. Hemos derrotado el terrorismo, hemos hecho crecer esta economía durante 20 años, y yo creo que nosotros deberíamos de concentrarnos en la parte positiva y tratar de ser mucho más empáticos y decir, sí se puede, sí lo vamos a hacer, y lo que necesitamos, yo sí pienso, nosotros cambiamos toda la normativa de inversiones, que lamentablemente vino el señor que ustedes ya conocen después y la revirtió. Y lo que decía hace un rato Alfonso, antes una alcaldía podía ejecutar obras pequeñas hasta de 20 millones de soles, no más, 20 millones de soles era lo máximo. Todas las otras obras eran de alta complejidad y las ejecutaba el gobierno nacional. Eso se cambió y ahora esa municipalidad podría, porque no lo ejecuta, podría ejecutar obras hasta de 500 millones de dólares, pero no tiene las competencias para hacerlo. Ese fue el populismo económico y yo pienso que deberíamos de regresar a eso. Cuando hablamos de que no se puede hacer, no se puede ejecutar el canon y sobrecano, el gobierno nacional lo debería de ejecutar. Bueno, Alfredo y Alfonso y Jesús, les agradezco muchísimo. Lamentablemente se ha agotado el tiempo, así que muy buenas noches y ha sido grato conversar con ustedes.